Estamos viendo la primera sección del Evangelio de Marcos, la segunda mitad del Evangelio de Marcos, viendo los tres anuncios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, camino de Jerusalén. Y en este vídeo vamos a ver el segundo de los anuncios y los hechos que ocurrieron justo después. Así que veremos el anuncio de la muerte de Jesús, la incomprensión de los discípulos, la discusión por ser el mayor entre los discípulos. Veremos también la envidia que sienten los discípulos hacia otro grupo al que le prohíben hacer milagros en el nombre de Jesús, como Jesús ya llega a Judea, se acerca a la ciudad de Jericó y por lo tanto también a Jerusalén, y en medio de ese camino veremos a los fariseos ya esperando para acecharle, hablando del tema del divorcio como una ocasión para hacer caer a Jesús, para poder destruir a Jesús. También veremos la bendición a los niños y el pasaje tan conocido del joven rico, y también la comprensión acerca de la salvación, la bendición, las riquezas que no implican salvación, ¿no? Que, bueno, contrarrestando la cosmovisión que tenían los judíos de que un rico, por el hecho de ser rico, era una persona bendecida por Dios y al mismo tiempo, por lo tanto, una persona salva. Así que vamos a ver estas secciones. Estamos en nuestro texto de la Biblia viendo este segundo anuncio de la muerte de Jesús. Hay algo que vamos a ver a lo largo de esta sección, a lo largo de este vídeo, ya lo hemos empezado a ver antes y lo veremos en los siguientes pasajes. Es que Jesús les está enseñando especialmente acerca de la humildad, acerca del servicio, acerca de que el ser discípulo, el ser cristiano, tiene que ver con el servirnos los unos a los otros, no con el hecho de ser grande a la manera en que el mundo ve el gobierno y la autoridad, ¿no? Sino un cristianismo anclado en el servicio. Así que en este segundo anuncio vemos que Jesús les vuelve a explicar que Él será entregado a los hombres. Él está caminando por Galilea, prácticamente despidiéndose de aquella región antes de ir a Jerusalén. Está caminando con ellos por Galilea, aprovechando para volver a insistir en una realidad. Ya sabéis perfectamente que cuando un hebreo repite una cosa dos veces es porque es seguro, y cuando repite tres es que es, vamos, absolutamente inamovible, ¿no? Y Jesús está ahora explicándoles nuevamente, por segunda ocasión, oye, que esto va a acontecer. Voy a ser entregado, me matarán, después de muerto resucitaré al tercer día. Pero ellos siguen sin comprender lo que Jesús les está enseñando. Yo digo siempre que la teología está... siempre tiene los límites de la persona que la formula, ¿no? A veces nuestro propio pecado, a veces nuestro no ver más allá de nuestras narices, ¿no? Y eso es lo que le está pasando a los discípulos. Los discípulos están esperando que Jesús llegue allí y que ese significado de ser entregado y que me maten y que después de muerto resucitar, en realidad ellos dicen, mira, esto... creo yo, va a llegar a Jerusalén, realmente dejará de ser Jesús el de Nazaret para convertirse ¿qué? En el Mesías, y eso será su elevarlo, ¿no? Ese resucitar, que es como levantar, ¿no? Pues será levantado como el Rey de Reyes y entonces nos defenderá de los romanos, ¿no? Y esa es la cuestión. Y como además tienen miedo, ese miedo que gira alrededor de todo el Evangelio y que vuelve a aparecer aquí, ¿verdad? No le preguntan. Y yo siempre digo que es mejor demostrar que eres tonto, pero que te den la respuesta y dejes de serlo, que no preguntar para no parecer tonto y seguir sin saberlo toda la vida, ¿no? Y eso es lo que le pasa a los discípulos aquí, ¿no? Lo que Jesús les está explicando, ellos no lo comprenden, y que no lo comprenden se nota especialmente en la discusión que van a tener cuando llegan a Capernaum, camino de Capernaum. Llegan allí, llegan a casa, y Jesús les pregunta, oye, ¿qué disputabais? ¿De qué os estabais peleando entre vosotros, mientras estábamos en el camino? Y ellos, claro, se callan porque habían estado discutiendo quién tenía que ser el mayor de ellos. Oye, cuando Jesús llegue a Jerusalén y sea puesto como rey Mesías, ¿quién será el primer ministro? ¿Quién será el ministro de Hacienda? ¿Quién será el general? ¿Quién va a mandar aquí? Porque nosotros hemos estado con ellos, nosotros hemos estado con él, por lo tanto vamos a tener un lugar de privilegio. Así que ellos no se están negando a sí mismos, no están escuchando a Jesús, no están tomando su cruz, están buscando su propio lugar, su propia grandeza, ¿no? Y Jesús hace como todos los rabinos, ¿verdad? Se sienta, los llama y les enseña. Y entonces les dice, mira, si alguno quiere ser el primero, es una cláusula condicional de primera, como la que ya vimos en el vídeo anterior, ¿no? O sea, ya que queréis ser los primeros, que sepáis que el que quiere ser el primero tiene que ser, ¿qué? El postrero de todos y el servidor de todos. Es muy interesante porque servidor ahí es
diácono, diácono, una palabra que conocemos bien en nuestro contexto, ¿no? Una persona que sirve a los demás, ¿no? Que se entrega por los demás. De hecho, Jesús es el gran diácono, el que sirve a los demás, ¿no? Y para ponerles el ejemplo, toma un niño, ¿verdad? En nuestra cultura, los niños evocan pureza, sencillez, incluso santidad, diríamos, ¿no? En la cultura hebrea, un niño era alguien insignificante. Los abuelos eran muy valorados porque había muy pocos y guardaban la memoria de las generaciones anteriores. Pero de niños habían muchos y por lo tanto los niños no se tenían en cuenta. Además, la mortalidad infantil era muy elevada. Entonces, digamos que socialmente hablando, en cuanto a valor social, eran insignificantes. Hoy en nuestra cultura es justo al contrario, ¿no? Hemos levantado a los niños hasta un valor incalculable, ¿verdad? Porque además hay pocos, especialmente en el primer mundo. Y hemos bajado a los abuelos a la insignificancia, ¿no? Porque nos estorban y además como ya tenemos cámaras de vídeo, fotos y todo, ya no necesitamos recuperar la memoria del pasado, ¿no? Pero qué importante es darle a las personas no el valor que les dan socialmente, sino el valor que tienen para Dios, ¿no? Que Él murió por cada uno de nosotros, tenga 6 meses, no haya nacido, ¿no? Esté aún en el vientre de la madre, o tenga 90 años, ¿no? Y el Señor los quiere y los ama totalmente. Así que el Señor les pone un niño en medio, lo toma en sus brazos y les da una lección tremenda. El Evangelio no se trata de ser grandes. El Evangelio se trata de servir a los insignificantes. Cuando uno le da la bienvenida, dice, esa es la palabra recibir, dar la bienvenida, acoger, dar la bienvenida en su nombre a un niño, a alguien insignificante, está recibiendo a Jesús. Y el que recibe a Jesús está recibiendo al que envió a Jesús, ¿no? Porque por cada uno de estos niños, Dios envió a Jesús. Jesús va a entregar su propia vida, ¿no? Así que no podemos valorar a los demás por menos de lo que Dios mismo los está valorando. De hecho, tenemos que valorar a los demás como Dios los valora. De tal manera que tenemos que valorarnos a nosotros menos, ¿no? Dios nos valoró tanto que nos prefirió a nosotros a la vida humana de su Hijo. Pagó por nosotros la vida humana de Jesús, como diciendo que eso valía la pena, es un negocio que valía la pena, ¿no? Ese es el valor que tenemos para Dios, ese es el valor que tienen las personas para Dios. Y evidentemente en nuestro contexto podemos hablar de niños y decimos, no, lo valoramos mucho, pero ¿cómo valoramos a los indigentes de nuestros barrios? ¿Cómo valoramos a los drogadictos en nuestros barrios? ¿Cómo valoramos a la gente perdida de nuestros barrios, ¿no? ¿Qué bienvenida les daríamos a nuestra iglesia? ¿O nos estorban? Es un tema a reflexionar, realmente, porque a veces convertimos nuestras iglesias en un reflejo de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y esperamos iglesias de gente próspera y bien, cuando Jesús dio su vida exactamente igual por la persona más perdida. Y yo diría especialmente por los más perdidos, ¿no? Y ahí hay una lección tremenda, ¿no? Si alguna vez veis la historia de la iglesia del Tabernáculo de Brooklyn, ¿no? Ese libro fantástico de Aire Fresco, Fuego Vivo, ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí. Fuego Vivo, Aire Fresco, no recuerdo si exactamente es el libro de Jim Cymbala, donde él explica los inicios de la iglesia del Tabernáculo de Brooklyn y cómo empezaron con drogadictos y prostitutas en medio de las calles, ¿no? Bueno, sea como sea, esa es la circunstancia, ¿no? Jesús valora a los más pequeños y nosotros tenemos que valorar lo mismo. Tenemos que enfocarnos en los demás y no en nuestra propia gloria. Tenemos que enfocarnos en ser de bendición más que en ser reconocidos, ¿no? Y eso además se nota, porque además aquí en este momento Juan responde a eso. Responde a Jesús, cambia de tema, muchas veces lo está haciendo cuando bajan del monte de la transfiguración y Jesús les está hablando de su resurrección. ¿Qué hace Juan? Cambia de tema, le habla de el Elías que tenía que venir, ¿no? Y aquí hay otro cambio de tema. Jesús le responde diciendo, mira, maestro, ¿sabes qué? Yo no sé lo que me estás diciendo, pero oye, hemos visto que a uno que en tu nombre estaba echando fuera demonios, pero como no nos sigue, se lo hemos prohibido. ¿Por qué? Porque no nos seguía. Entonces, la pregunta ahí es, ¿ese nos son los discípulos o los discípulos y Jesús? Da la sensación de que es los discípulos.
Nosotros somos los seguidores oficiales de Jesús y los que no nos hacen caso a nosotros no pueden hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Y Jesús de alguna manera les va a enseñar que la idea de la iglesia no es un sentido jerárquico, ¿no? Que hay muchas formas de ser iglesia y de ser seguidor de Jesús, que no se trata de seguirles a ellos como los responsables y jefes de la iglesia, los dueños de la iglesia, los dueños de la ortodoxia, sino que en realidad cualquier persona que cree en Jesús y actúa en el nombre de Jesús, cualquier persona que ama a Jesús y confía en Él y descansa en Él, es tan cristiano como nosotros, ¿no? Evidentemente hay matices teológicos que podemos entrar en todos los que queráis, ¿no? Y por otro lado podemos hablar de los matices entre denominaciones, ¿no? Como cuántas veces una denominación X o Y da lo mismo, ¿no? Se sienten a sí mismos como el auténtico oasis espiritual, como la única iglesia viva y verdadera, y el resto como versiones degradadas de lo que la iglesia debería ser, ¿no? Cuando en realidad a Dios le encanta la diversidad, ¿no? Dios hace que nieve y cada copo de nieve es absolutamente diferente, ¿no? Y hay hoy 8.000 millones de personas en el mundo y todas y cada una de ellas tienen huellas dactilares absolutamente diferentes y un ADN absolutamente diferente, ¿no? A Dios le encanta la diversidad. Pero lo que está enseñando aquí especialmente es humildad. Humildad, ¿no? La iglesia no es un acto, no es una entidad jerárquica en la que hay personas que gobiernan sobre otras y les dicen, no, aquí el único Señor que hay es Jesús, ¿no? Y cualquier persona que actúe en el nombre de Jesús, cualquier persona que da un vaso de agua en el nombre de Jesús, no perderá su recompensa, ¿no? Y ahora, la pregunta es, si este versículo 42... cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, ¿este pequeñitos que creen en mí se refiere a los niños de este pasaje? ¿O a estos que están echando demonios en el nombre de Jesús? A este grupo contrario, separado de los discípulos. Da la sensación de que ese pequeñitos que creen en mí son los discípulos humildes, la gente que sigue a Jesús de manera humilde, ¿no? Y lo que está advirtiendo Jesús a los discípulos, a sus propios discípulos, es que no debe haber división entre los creyentes. En momentos de dificultad no debe haber división entre los creyentes, ¿no? Fíjate, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Y si tu mano te fuere ocasión de caer, mejor córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno. Y eso lo repite por 3 veces, ¿no? El lenguaje, es verdad, es un lenguaje exagerado. No se trata de que realmente, literalmente, nos cortemos las manos, nos saquemos el ojo, o nos cortemos el pie, o lo que sea. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Lo que está diciendo Jesús es un lenguaje muy exagerado para que nos quede muy claro que lo peor que podemos hacer en nuestro seguimiento de Jesús es ser de estorbo para personas que humildemente siguen a Jesús. A veces por temas secundarios, a veces por temas de gusto. Podemos estorbar a personas en su seguimiento de Jesús. Podemos hacer que personas pierdan la fe en el Señor, ¿no? Y dice, lo mejor que puedes hacer es quitarte de en medio, ¿verdad? Porque Dios ama a esos pequeñitos que creen en Él, ¿no? Hay un par de temas interesantes aquí. Uno tiene que ver con la realidad del infierno, ¿no? Jesús está hablando 3 veces literalmente del infierno como un lugar real. Y el tema de el gusano de ellos no muere, fíjate, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y hay un debate interesante en teología acerca de si eso es posible o no, ¿no? Si hay gusanos inmortales. Y si hay fuegos que no se apagan jamás, hay fuegos eternos, ¿no? Porque solamente Dios es eterno. ¿Y qué significa esto ahí? Si realmente la gente en el infierno estarán siendo comidos por gusanos y estarán siendo quemados vivos como en un lago de fuego y azufre. Para algunos esto es un lenguaje poético, un lenguaje que evoca una idea, ¿no? Y la idea ¿cuál es la idea que evocaría esto? Pues donde el remordimiento por haber acabado allí en lugar de en el cielo no termina jamás, ¿no? Es un lugar de remordimiento. ¿Por qué? Porque vivo lejos del lugar de bendición al que podría haber ido, ¿no? Si hubiese puesto mi fe en Jesús, ¿no?
Sea como sea, para mí la enseñanza principal es esta, de no ser de tropiezo, y una también ahí importante. Todos los sacrificios en el Antiguo Testamento se salaban, ¿no? Para ser aceptos, ¿no? Y lo que está diciendo Jesús aquí es: tened sal en vosotros mismos, ¿no? Que vuestro sacrificio de vida sea agradable a Dios, que seáis personas, que seáis la sal del mundo, que no seáis personas insípidas, ¿verdad? ¿Me entendéis lo que estoy, por donde estoy yendo, verdad? Que seáis personas que dice que tengáis paz los unos para con los otros. Y esa idea de paz ahí tiene que ver con armonía. Personas que crean armonía entre los creyentes. Eso es a lo que estamos siendo llamados, ¿no? A ser un pueblo que glorifica, alaba y adora a Dios de una manera aceptable. Sacrificios vivos, aceptos, agradables a Dios, ¿verdad? Y personas que tienen el amor al prójimo como una de sus referencias, ¿no? No somos creyentes para crear división, al contrario, hemos sido salvos para ser un solo pueblo, ¿no? Un pueblo que expresa la paz en su corazón, la paz de conciencia. Eso sería Efesios capítulo 2, ¿no? Logró en nosotros la paz, Él es nuestra paz, ¿no? Y de los dos pueblos hizo uno, la paz entre nosotros, paz conmigo mismo, paz entre nosotros y la paz con Dios, ¿no? En la cruz, ¿verdad? La paz con el Señor, ¿no? Así que somos un pueblo de paz, un pueblo que debe vivir esa armonía, ¿no? Y de hecho es la única manera en que el mundo pueda conocer que Él nos ha enviado, ¿no? Si fuéramos uno como Dios y Jesús son uno solo, ¿no? Bueno, sea como sea, en el capítulo 10, Jesús entra en la región de Judea por fin, al otro lado del Jordán, como hicieron antiguamente el pueblo de Israel, cruzando el Jordán, cerca de Jericó, entrando a la tierra prometida. Y entonces la gente dice que se junta Jesús, y Jesús nuevamente insiste, Marcos, siempre en el tema de la enseñanza, ¿no? Y en medio de toda esa gente que se acerca a Jesús con el tema de la enseñanza, los fariseos, en ese punto concreto, le preguntan para tentarle acerca del tema del divorcio. ¿Por qué? ¿Por qué el tema del divorcio y no otro? Bueno, porque es que justamente en ese sitio, justamente en ese momento del cruce del Jordán, ahí quien estaba predicando antes. Allí predicaba Juan el Bautista. ¿Y por qué encarcelaron a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista miraba a Herodes y le decía: tú eres un adúltero, porque tú estás juntado con Herodías, la mujer de tu hermano. Así que como los fariseos saben que a Juan el Bautista lo mataron por hablar en contra del gobernante, dicen: este va a decir lo mismo que Juan el Bautista, y por lo tanto también lo van a encarcelar, y por lo tanto también lo van a matar. Así que una manera de quitárnoslo de en medio es preguntarle por ese tema tan polémico que trajo la muerte a su predecesor Juan el Bautista. Así es, por eso que le llaman para tentarle. Y ahora fijaos bien el tema de cómo va la pregunta. La pregunta es si es lícito repudiar a la mujer. Y entonces Jesús les pregunta no si es lícito, sino qué mandó Moisés. Y ellos, fíjate cómo el tema de los verbos que utilizan aquí, ¿eh? Es lícito, ¿qué mandó? Y entonces ellos dicen: no, Moisés permitió. Ah, un momento. Entonces, no es un mandamiento, es una concesión. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿No? Y entonces Jesús les dirá, dice Jesús, el versículo 5, le respondió: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Qué mandamiento? El permitir dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Deuteronomio capítulo 24. Este es el pasaje en cuestión. Y el pasaje en cuestión dice lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó de mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo son varios temas importantes. Primero, que este mandato, esta concesión de Moisés, y vía Moisés Dios, ¿no? No es algo que incentiva y permite el divorcio
como una normativa. Tengo que explicarlo bien. ¿Qué está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es que hay maridos que repudian a sus mujeres, dejan a sus mujeres, pero estas mujeres no tienen un documento que las defienda. Si esta mujer va a casa de su padre y se casa con otro, el primer marido puede decir, oye, me estás adulterando, y apedrearla por adúltero, por ejemplo. O echarla sin ningún motivo, que es lo que sucedía. Y entonces Moisés lo que hizo es decirles, no, tienes que poner por escrito qué es lo que has hallado en ella indecente, qué es lo que rompe vuestro compromiso delante de Dios. Una cosa indecente podría ser que, por ejemplo, en el caso de José y María, ella estaba embarazada y decían, oye, esta mujer ha estado con otro. Entonces me ha engañado. Y entonces ese pecado de fornicación que era evidente por el divorcio, por el embarazo, ¿no? Dice, pues yo rompo el compromiso porque esa mujer se ha ido a la cama con otro estando comprometida conmigo, ¿no? O podría ser, supongamos, que ella mata a tu hijo. Tu mujer mata a tu hijo. Es algo indecente, algo, vamos a poner entre comillas, imperdonable, ¿vale? Eso es rompe nuestro compromiso. Entonces ellos tenían que poner algo, ¿no? Esa indecencia, eso imperdonable, tenían que ponerlo. Pero tenían que ser conscientes de que realmente eso que estaban rompiendo el compromiso era algo absolutamente imperdonable. ¿Por qué? Porque aun en el caso de que esa persona se juntara con otra y luego se divorciara y quedara libre, tu divorcio con esa persona tenía que ser, seguía vigente, porque realmente era algo imperdonable. O sea, lo que está haciendo Moisés es limitar el hecho de que una persona deje a su esposa para irse a la cama con otra, para casarse con otra, y luego cuando se aburre de esta segunda, la deja y entonces vuelve con la primera. ¿No? Porque entonces esto es una manera encubierta de adulterio, ¿vale? Y lo que está haciendo Moisés es limitarlo, ponerle coto a esa realidad. No sé si lo estoy explicando bien, seguro que esto causará más de una pregunta. Es un tema complicado, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el que los fariseos se acercan a Jesús? Hemos dicho ya que Juan el Bautista fue muerto por denunciar el pecado de Herodes. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? En este momento en Israel hay dos escuelas rabínicas principales. La primera es la de Hillel. Hillel es el maestro de Gamaliel y Gamaliel será el maestro de Pablo. Claro, Hillel es una persona liberal. Él cree que te puedes divorciar prácticamente por cualquier causa. Por ejemplo, si tu mujer no sabe cocinar, puedes dejarla. Si tu mujer te quema la comida, puedes dejarla. Y esa visión liberal es, de hecho, la que usa Herodes para casarse con su cuñada, ¿no? Pero este permiso para divorciarse es solamente para hombres, porque Deuteronomio 24 habla solamente de hombres, ¿no? Otra de las escuelas es la de Shammai, que es más conservador. Él habla acerca del zenut. Zenut es esto que hemos visto aquí en esta cosa indecente, ¿vale? Esta cosa indecente es uy, perdón, se me ha ido al diccionario, ¿vale? Esta cosa indecente recibe el nombre de zenut dentro del contexto hebreo. Lo que nosotros traduciríamos en el griego como porneia, ¿no? ¿Os acordáis de aquel pasaje en Mateo capítulo 19, ¿no? Así que si hay algo realmente indecente, hay un problema realmente serio, entonces se permite que el hombre, en este caso, deje a su esposa y le da la carta de divorcio. Un acto absolutamente imperdonable. Yo os he puesto como ejemplo, pues eso, ¿no? Un asesinato, pero podemos poner, pues, abuso infantil. Podríamos poner, eso, el asesinato de un pariente, el maltrato, la deshonra personal total, ¿no? La persona que se ha deshonrado, actos de todo tipo, ¿no? Que os podéis llegar a imaginar, actos que son absolutamente imperdonables para la otra persona, ¿no? Ahora, la cuestión ¿es lícito? ¿Dónde está el nivel? ¿No? Y lo que Jesús va a enseñarles, y por ahí va a salir Jesús, lo que les va a enseñar es que el tema del divorcio no es un tema de órdenes, de mandamientos, de cosas permitidas o no permitidas. No es si puedo escaparme hay algún escape para el matrimonio o no, sino que en el corazón de Dios
para el matrimonio, el deseo de Dios para el matrimonio es que el matrimonio refleje la unidad y comunión que hay en el seno de la Trinidad. De la misma manera que escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, de esa misma manera el hombre y la mujer se juntan para ser una sola carne. La comunión íntima, la unidad íntima que hay en el seno de la Trinidad es el ejemplo para la comunión íntima y unidad total de un matrimonio, de una familia, ¿no? Y eso es el deseo de Dios. Ahora, lo que Jesús les va a decir es, oye, claro que Moisés os permitió eso, claro que os dio os regularizó la realidad del divorcio en vuestras vidas, pero lo hizo no porque sea un deseo de Dios, sino que lo hizo por la dureza de vuestro corazón. Y eso se puede entender de dos maneras. Uno, la dureza de vuestro corazón porque hacéis cosas malas. Y dos, y yo creo que va por ahí, la dureza de vuestro corazón para perdonar como Dios perdona. Cuando uno es consciente de todo lo que Dios nos ha perdonado, no cuesta tanto perdonar a tu pareja, perdonar a tu marido, perdonar a tu mujer, ¿no? Cuando uno es consciente de lo pecador que es uno, de las veces que tropieza a veces en la misma piedra, ¿no? Cuando uno es consciente de todo eso, entonces eres consciente de que si Dios te ha perdonado tanto, ¿cómo no vas a perdonar tú también? Y a veces somos muy duros para perdonar. A veces somos muy duros para amar al otro como merece ser amado, ¿no? Esto no significa que esto sea manga ancha para perdonar a una persona que te está engañando con otra o te está engañando con otro, ¿vale? No significa eso. Hay cosas que desde nuestra perspectiva rompen el pacto que tenemos de unidad y de amor mutuo, ¿verdad? Cuando tienes un marido maltratador, cuando tienes una mujer que te engaña, pongo ese ejemplo, pero puede ser al revés, ¿verdad? Una mujer también puede ser maltratadora y un marido puede engañar, ¿no? Hay cosas que ponen al límite nuestra relación de matrimonio y de pareja, ¿no? Y si no hay deseo de restauración, si no hay arrepentimiento por parte del otro, pues evidentemente hay una salida, ¿no? Pero es muy interesante que en Marcos no se nos dé esa salida que se nos da en Génesis en Deuteronomio capítulo 24, o que se nos da también en Mateo capítulo 5, ¿no? Dice, salvo por causa de fornicación, ¿no? Es muy interesante que eso no se esté explicando aquí, porque lo que está enseñando Jesús no es tanto qué excepciones tiene la vida matrimonial para poder acceder al divorcio, sino explicar muy claramente a estos fariseos y a nosotros también, ¿no? Que el deseo de Dios es que el matrimonio sea una sola carne, una unidad que refleje la comunión y la intimidad que hay en la Trinidad. Y eso nos habla de la necesidad de conocer bien a la otra persona antes de casarte, ¿no? De saber si encajáis bien o no encajáis bien, de no dejarte llevar solamente por el sentimiento o por la atracción física, ¿no? Sino saber si realmente con la otra persona puedes crear una vida en común. Si miras a la otra persona y dices, este será una buena madre o será un buen padre para nuestros hijos, o no. No, eso tienes que saberlo antes, ¿no? Si es una persona comprometida con el Señor o no. Todas esas cosas, bueno, tienen que ver con esta realidad, ¿no? Ahora fíjate que en el versículo 10, 11 y 12 Marcos hace algo que no hace Lucas y que no hace Mateo, que es adaptar lo que Jesús está enseñando a la vida de la iglesia en Roma. En Israel un hombre se podía divorciar, pero una mujer no. En cambio en Roma una mujer también podía divorciarse, podía repudiar a su marido, ¿no? Y lo que está explicando aquí es algo que a veces ha sacado de contexto, es difícil. Fíjate lo que dice el texto. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, ¿qué hace? Comete adulterio. ¿Significa el texto que sí hay opciones para divorciarnos si hay algo malo en la otra persona, algo que nos destruye esa unidad? Podemos divorciar, pero entonces no podemos restaurar nuestra vida con otra persona. Eso es lo que está diciendo Jesús, que si realmente después de un divorcio tú te vuelves a casar, estás cometiendo adulterio. ¿Es literalmente eso? ¿O hay que comprenderlo dentro de su contexto histórico? Y yo creo que hay que comprenderlo dentro de su contexto histórico. Lo que Jesús está diciendo es, tú no puedes dejar a tu mujer pensando ya en la mujer
con la que te vas a juntar. O sea, yo busco el momento de confrontación con mi mujer para que no nos aguantemos y nos divorciemos, porque en realidad yo ya tengo puesta mi vista en la vecina. Entonces, si tú haces eso, estás adulterando, porque no hay una realidad objetiva que justifique el divorcio. Lo estás provocando por tu mal deseo, por tus ganas de adulterar, por tus ganas de irte con otra, o tus ganas de irte con otro. Si ese es tu móvil, eso no es lícito delante del Señor. Eso es adulterio, que es exactamente lo que hizo Herodes, ¿no? Que fue casarse con la mujer de su hermano. ¿Por qué? Porque la deseaba, punto, y pudo, punto, ¿vale? Y eso es lo que Jesús está enseñando, ¿no? De alguna manera, restringiendo mucho este tema. Estamos yendo más lentos de lo necesario, pero bueno, es un pasaje fantástico. Nuevamente, a Jesús le traen a los niños. Y fijaos muy bien este tema, ¿eh? Los discípulos están reprendiendo a Jesús. Recordad que en todo este pasaje Jesús está enseñando acerca de la humildad en el servicio, incluso la humildad en el liderazgo. Y fijaos cómo ellos, a los niños, que son lo más bajo de la sociedad, no dejan que se acerque a Jesús. Son gente poco importante. Sin embargo, 3 versículos más después vendrá un joven rico que vendrá corriendo, hincará la rodilla delante de Jesús y le dirá: maestro bueno. A este no le van a impedir acercarse a Jesús, porque es un joven rico. Pero a los niños y a los padres que vienen con sus niños para que Jesús los toque y los bendiga, a estos sí, a estos que no se acerquen a Jesús. Estos nos molestan, ¿no? Porque nosotros somos importantes y estos son insignificantes, ¿no? Y entonces Jesús se indigna con los discípulos que están haciendo eso. Y les vuelve a insistir: oye, no comprendéis lo que realmente es importante para Dios. En el centro del reino de Dios está la gente insignificante. Jesús nos ha venido a buscar a nosotros, que somos insignificantes, ¿no? Y tenemos que dar la bienvenida al reino de Dios como un niño, reconociendo nuestra insignificancia, no nuestra pureza, no nuestra credulidad de niños, no, sino el hecho de reconocer que no merecemos el reino de Dios. Ellos se creen superiores, por eso reprenden. Pero lo que Jesús está enseñando es que no, que Dios resiste a los soberbios y exalta a los humildes. Que justamente es a los humildes a los que ha venido a buscar a Dios, que es a los pobres de este mundo, que es a los que lloran, que es a los pobres en espíritu, que son a la gente que reconoce su necesidad de Dios, a los que Dios ha venido a buscar. Algo que vamos a ver a lo largo de este pasaje, ¿no? Y es un texto bonito, ¿no? Porque de alguna manera este pasaje es un texto de esos que utilizamos cuando tenemos que hacer presentaciones en las iglesias de niños, ¿no? Porque necesitamos padres que vengan a presentar a sus niños a Jesús, que pongan a sus hijos en los brazos de Jesús. Necesitamos que Jesús ponga sus manos de poder en las vidas de nuestros hijos, ¿no? Porque dice que tomándolos los brazos les puso las manos. Y necesitamos que Dios bendiga la vida de nuestros hijos, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Que esa palabra bendecir, eulogeo. Mira, ahí está, eulogeo, ¿veos? Eulogeo es bien y logos es hablar. Entonces Dios decía cosas bonitas, ¿no? Dios les decía cosas bonitas. En el contexto hebreo, cuando alguien decía algo, era casi como que la palabra pronunciada como que cobraba vida y dejaba ya de estar en tu control, ¿no? De tal manera que, si os acordáis aquel pasaje en el que Isaac bendice a Jacob y dice: bueno, y es que ya tu bendición ya se la he dado a él, ya no te la puedo dar a ti porque ya se la he dado a él, ¿no? Y qué bonito pensar que aquello que Jesús dijera a aquellos niños, ¿no? Con la autoridad de Jesús, el poder de Jesús, ¿no? Que todo eso cobrase realidad, ¿no? Necesitamos que Dios bendiga a nuestros hijos, que Dios bendiga nuestras familias, ¿no? Bueno, es un pasaje corto, necesitamos correr, ¿no? Centramos ahora en este momento en el que el joven rico se acerca a Jesús corriendo, hinca la rodilla delante de él y dice: maestro bueno. Bueno significa bueno moralmente, ¿eh? No es una palabra que expresa la bondad, ágazos, ¿ves? Ahí está, ágazos, ¿vale? Es bueno moralmente bueno, no es ¿qué postre más bueno, qué rico, no, es bueno moralmente hablando, no es que seas un buen maestro enseñando, no, es que es un maestro, no es que tu enseñanza sea buena,
qué predicación más increíble. No, 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 es que eres bueno moralmente. Y entonces ahí está la pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, fíjate el matiz tan interesante de Jesús. Porque Jesús ya lo ve venir. Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Está diciendo Jesús que Él no es Dios? No. ¿Está diciendo Jesús que Él no es bueno? No. ¿Pero qué está diciendo Jesús? Que si solamente Dios es bueno y Él es Dios, pero hay algo más importante. Si solo Dios es bueno, ¿el joven rico es bueno? No es bueno, ¿no? Entonces Él está preguntando, ¿qué tiene que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús ya empieza poniendo el dedo en la llaga. Solamente hay un bueno, que es Dios. Tú no eres bueno. Y entonces le dice, los mandamientos, ¿sabes? Cumple todos los mandamientos. Ah, no, yo eso ya lo he hecho toda la vida. Yo creo que él creía de verdad que lo había hecho toda la vida. Él no es consciente de su necesidad de salvación porque es rico. En el contexto hebreo, los ricos son gente bendecida por Dios y por lo tanto gente santa y por lo tanto gente salva. Pero eso no cuenta para Dios, ¿no? De hecho, puede ser un impedimento para ser salvo, que es lo que le va a pasar a este joven. Sus riquezas van a ser un impedimento para ser salvo. Fíjate, todo lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús dice que mirándole le amó y le dijo. Y me encanta esa expresión porque es como que lo miras con cariño como diciendo, es que no sabe lo que estás diciendo, chaval. Qué inocente. Mira, una cosa te falta, mira. ¿Recuerdas, ahora tú, no él, tú, ¿recuerdas lo que Jesús enseñó al principio de esta sección? El que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y entonces Jesús le dice, pues mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Mira, negarte a ti mismo. ¿Verdad que tienes interés en heredar la vida eterna? Heredar la vida eterna. Esto es la herencia, o sea, esto es un regalo. La vida eterna es un regalo increíble. ¿Verdad que a ti te interesa la vida eterna? ¿Te interesa el reino? Pues mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Negarte a ti mismo. Todo el dinero que tienes, no en el reino, sino en esta tierra, inviértelo en el reino de Dios. Dalo a los pobres. Y entonces tú vas a tener un tesoro donde realmente me estás preguntando qué te interesa. ¿No te interesa la vida eterna? Pues vende todo lo que tienes y tendrás un tesoro en la vida eterna. Tendrás un tesoro en el reino de los cielos. Versículo aquí. Es aquí. Y tendrás un tesoro en el cielo. Y entonces, ¿qué? Nígate a ti mismo, ven y sígueme tomando tu cruz. Y entonces él se fue afligido. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Jesús le acaba de plantear el mismo dilema, la misma situación que le ha planteado toda la gente y a sus discípulos al principio de esta sección. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Pero él tiene muchas posesiones. No se trata de hacer, evidentemente. ¿No? Se trata de negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. El ser discípulos, para heredar el cielo, para heredar la vida eterna, uno tiene que ser discípulo de Jesús, ¿no? Y el joven ama esa expectativa porque realmente, yo no sé si se da cuenta o no, pero él ama más su riqueza que la vida eterna, ¿no? Tiene demasiadas cosas que le anclan en este mundo, ¿no? Ay, y entonces Jesús, en la enseñanza sobre las riquezas. Ellos que pensaban que los ricos se salvaban, ¿verdad? Entonces mira a Jesús y dice a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Oh, no los que tienen riquezas, sino los que confían en sus riquezas para entrar en el reino de Dios. Fíjate el versículo 24, ¿no? Cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas para entrar en el reino de Dios. Y porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Y entonces Jesús les dice, para los hombres es imposible. Y lo importante aquí es esa graduación, ¿verdad? Qué difícil, más difícil, absolutamente imposible. Porque no se trata de hacer cosas, no se trata de confiar en lo que tienes, en quién eres tú. Se trata de descansar en la gracia de Dios, ¿no? Se trata de descansar en la gracia de Dios. Qué interesante ese difícil
más difícil. Hay discusión a veces acerca de si un camello es pasar por una aguja de coser o era una puerta. Da lo mismo, es muy difícil. Ese es el concepto. ¿Cuán difícil? Mucho más difícil, imposible, ¿no? Es imposible ser salvo aparte de Dios. Para los hombres es imposible, mas para Dios todas las cosas son posibles, ¿no? Y entonces Pedro, el Pedro de siempre, dice, pero mira, nosotros sí lo hemos dejado todo. Nosotros sí. Tú le dijiste que nos negáramos a nosotros mismos. Nosotros hemos dejado todo. Hemos dejado a mi mujer. Ya tiene suegra, tiene mujer. No sé si Pedro tendría hijos. Igual sí. Lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. Y entonces Jesús dice, mira, de cierto os digo que no hay ninguno. Fíjate el no hay ninguno, ¿eh? Que haya dejado lo que haya dejado por causa del Señor y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este siglo, en este tiempo, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Algo importante, ¿eh? Muy importante, porque Jesús ha hablado del tema de la cruz, el tema de morir a uno mismo, ¿verdad? Y aquí nos va a hablar del tema de la persecución. Y yo estoy convencido de que este texto, que en aquel momento, en el momento en que lo recibe la iglesia de Roma, es una iglesia sometida a persecución, o principio de persecución, o acaban de pasar una persecución tremenda con Nerón. Esta iglesia está padeciendo persecuciones, esta iglesia lo está perdiendo todo, a veces porque el Estado se lo arrebata, a veces porque sus hijos son llevados al circo romano. ¿Qué situaciones tan terribles, ¿no? Pero al mismo tiempo Jesús dice, mira, hayas dejado lo que hayas dejado, Dios provee para ti algo más importante, que es una familia espiritual, ¿no? Y donde sea que vayas del mundo, allá habrá algún creyente que te acoja en su casa. Habrá una iglesia que te acoja y te acompañe. Tendremos hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, casas. Y eso es una realidad, ¿no? Yo puedo ir a cualquier sitio del mundo y sé que vaya donde vaya, allá habrá una iglesia en la que me sentiré acogido y me sentiré como en casa, y estoy seguro de que tú también puedes expresar exactamente lo mismo. Y de cara al cielo, ¿no? Los que son primeros en este mundo serán postreros, pero muchos de los que son considerados postreros, ¿no? Gente humilde, gente que lo ha dejado todo por amor al Señor, ¿no? Gente que no cuenta para nadie, en el reino estarán sentados más cerca del Señor, ¿no? Yo siempre pienso que estaré en la última silla porque me habrán adelantado un montón de viejecitas a las que a veces no tenemos en cuenta en la iglesia, pero el Señor las tiene en cuenta y seguro que les da el lugar de prioridad y de preferencia. Sea como sea, estas son lecciones que tienen que ver con los hechos que pasan después del segundo anuncio de Jesús de su muerte y resurrección. Vamos a por el tercero y así acabamos esta sección en esta semana. Nos vemos ahora.